Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar hoy con todos ustedes. La verdad que en nombre de la Fundación Casa de México en España les doy una muy cálida bienvenida a la presentación del libro La Reina Roja, escrito por la periodista Adriana Malvido, mejor conocida como Neca. Querida Neca, es un placer, en serio es un placer tenerte aquí, es un placer tenerte, sobre todo comentábamos hace unos minutos, tenerla, no sé si ya pudieron ver la exposición que tenemos de la mujer indígena, las piezas prehispánicas que tenemos, vale la pena, no se la pierdan, realmente hay piezas que de hecho nunca habían salido del país, es una curaduría maravillosa y vale la pena que vengan. Tenemos visitas guiadas además, que yo se los recomiendo enormemente. Pues este libro, publicado en 2006 y reeditado recientemente para celebrar el 30 años del descubrimiento que lo inspiró, La Reina Roja, cuenta con la historia de una tumba maya encontrada en Palenque, Chiapas. Hoy pueden visitar también La Reina Roja, que está en el Museo Thyssen, en esta exposición que estamos compartiendo 4 sedes, el Museo de Arqueología, el Museo Thyssen, el Instituto Cervantes y Casa de México. Somos 4 sedes de una maravillosa, de diversas exposiciones que giran alrededor del arte precolombino, prehispánico y alrededor de la mujer principalmente. En sus páginas, Adriana Malvido mezcla el trabajo de periodismo y de la literatura, a partir del hallazgo de los restos de una antigua gobernante maya enterrada entre jade y pigmento rojo. La autora da voz a una mujer que estuvo en silencio durante siglos. Así, el libro no se queda solo en el plano arqueológico, sino que nos hace pensar en la identidad y en el lugar que las mujeres han tenido en la historia. Testigo directo del descubrimiento en 1994, Adriana es una de las periodistas culturales más lúcidas de México. Estábamos comentando, llevas 46 años, ¿verdad? Sí, sí, y con esta pasión, véanla nada más, y con esa alegría. Y decía que mucha gente le preguntaba si no se cansaba, si no se le agotaban los temas, ¿no? Y evidentemente, ¿cómo contestabas? Imposible. Imposible, exactamente. Una de las periodistas culturales más lúcidas de México. Su trayectoria, marcada por la curiosidad, la investigación, la palabra precisa, abarca más de 4 décadas de trabajo en medios como 1+1, La Jornada, Proceso, Milenio y El Universal. Con La Reina Roja, la autora nos invita no solo a mirar al pasado maya, sino también a reflexionar sobre el presente, sobre cómo la cultura puede mantenerse viva, cambiar y seguir hablándonos desde el tiempo. Hoy, cuando valoramos tanto la memoria, el patrimonio y la voz de las mujeres, este libro sigue siendo tan importante como el día en que se publicó. Te agradezco mucho, Adriana, te agradezco mucho elegir a la Casa de México para presentar esta reedición de tu maravilloso libro. Y yo la verdad es que ya me callo porque venimos a oírte a ti y pido un aplauso para Neca. A ti. Muchísimas gracias, Jimena. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Un agradecimiento muy especial a la Fundación Casa de México en España por abrirme sus puertas tan generosamente. A Jimena Caraza, a Susana Pliego, a José Carlos Morales, a Nuria Sadurní, a Andrea Romero y todo el equipo por su invaluable apoyo. A la editorial Penguin House por su acompañamiento en el camino, a mi amiga Miriam Cerda, que no está, pero sí está de muchas maneras, cómplice de toda la vida, y a Mauricio Márquez Murrieta por sumarse a esta complicidad. A Miguel por acompañarme y a todos ustedes. Bueno, pues les voy a hacer un relato que espero les dé una idea. A mí me parece prodigioso poder estar aquí. De veras estoy muy agradecida porque la exposición La mitad del mundo, la mujer en el México indígena que hay aquí, no se la vayan a perder, es única. Yo no había visto un guión museográfico de esa magnitud, tan bien hecho, tan claro, con tanta dignidad mostrando el arte mexicano. Entonces, bueno, pues ahora les voy a hacer el relato de la historia de la Reina Roja, según como yo lo he vivido. Una tarde de abril de 1994, mi amiga Miriam Cerda me llamó por teléfono.
Su voz era exaltada, emocionada y sin el saludo habitual me soltó. En Palenque acaban de encontrar la tumba de Sankuku. ¿Quién es Sankuku? Imagínense, a mediodía comiendo yo en mi casa, encontraron la tumba de Sankuku. Pues, ¿quién es? Me dice, la mamá de Pakal, me gritó. Al principio no entendí nada. Mi amiga me explicaba que justo al lado del Templo de las Inscripciones, donde se encuentra el sarcófago de Pakal, el gobernante más destacado de la civilización maya, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia habían descubierto una subestructura en el Templo 13, es decir, un edificio anterior y dentro del que se mira de la superficie. Aquí lo que ven es el Templo de las Inscripciones. Miriam me pidió discreción, no decirle a nadie lo que me estaba revelando porque era muy delicado. Pero me aconsejó que empezara a indagar. El asunto era confidencial, me enteré poco después, no solo por seguridad, sino porque de haber algo, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quería dar a conocer la noticia que seguramente tendría impacto mundial. No olvidemos que acababa de firmarse el Tratado de Libre Comercio y que el levantamiento zapatista en Chiapas había puesto los reflectores en el mundo indígena de México. Durante una semana fui diario a Lina, imagínense, esto fue hace 31 años, y creo que con tal de que no diera tanta lata, los reporteros somos una lata. El secretario técnico, el arqueólogo Enrique Nalde y Carmen Gaitán, me ayudaron a conseguir el permiso de la entonces directora Teresa Franco. Llegué en taxi al sitio de Palenque. Cuando vi ese lugar maravilloso al que nunca había visitado, imploré al cielo que me invitaran los arqueólogos a quedarme en su campamento. Quería vivir cada momento, quería conocer cómo viven y trabajan los arqueólogos y las arqueólogas, que son como detectives del pasado. Todavía no entraba al campamento en el que el equipo desayunaba cuando salieron a recibirme Enrique Nalda y Arnoldo González Cruz, director del proyecto arqueológico Palenque. Arnoldo instantáneamente me ofreció hospedarme ahí. Él se acababa de mudar al pueblo y yo podía usar su antigua habitación. Hago un paréntesis, me advirtió que no me fuera a asustar en la noche y que no había dinosaurios ni leones por ahí, que eran los monos arahuato. No sé si ustedes los han oído, que es... Y qué bueno que me avisó, si no me hubiera dado un infarto en la noche, porque no paran de cantar toda la noche. Bueno, al día siguiente desayuné con todos, me impresionó que fuera un equipo tan joven. Estaba rendida por la desmañanada, pero me uní a Gerardo Fernández, quien me dio un recorrido por el sitio. Nunca había visto algo tan bello en medio de la selva. Por fin fuimos al Templo 13. Cuando vi el sarcófago se me enchinó el cuerpo. Quería gritar, pero mejor me fui corriendo al campamento por mi cámara. Lo que teníamos frente a nuestros ojos era grandioso, extraño y muy interesante. Aquí se hallaban los restos de un pueblo adelantado, culto y singular. Donde quiera que nos movimos, notamos las evidencias de su buen gusto, de su pericia en las artes, de su opulencia y de su poderío, escribió el viajero John L. Stephens en el siglo XIX. Y Alberto Ruz-Lulier anotó en el siglo XX. No queremos exagerar al afirmar que hasta ahora no se ha encontrado en todo el continente americano un sepulcro prehispánico equivalente en magnificencia al Templo de las Inscripciones. Es sin duda la más extraordinaria estructura funeraria construida por un pueblo americano antes de la llegada del hombre blanco. Los eslabones que unieron a la familia humana, agregó Stephens, estaban rotos y perdidos, y estos eran los únicos recuerdos de su paso sobre la tierra. Aquí vemos el Templo 13, el día que tuvo lugar el gran hallazgo del miércoles 1 de junio de 1994, el hallazgo de la Reina Roja. En esta ilustración de Elvia Pérez Samaniego puede verse el Templo de las Inscripciones en el extremo izquierdo y a su lado el Templo 13 con la subestructura descubierta por el equipo arqueológico. Si ustedes, aquí se puede ver muy claramente cómo el Templo 13 que vemos, que se veía antes, contenía otro que había sido construido mucho antes y que la maleza cubrió.
Una mañana, el 18 de abril de ese año, Fanny López Jiménez, del grupo de arqueólogas comisionados por el INAH para trabajar la plaza central de Palenque, encontró una puerta entre la maleza que cubría al templo 13. Es decir, todo el mundo veía maleza sobre la pirámide y ella vislumbró que ahí había una puerta. Y ese fue el primer descubrimiento importante. La puerta les abrió camino un pasillo de 6 metros, es el que vemos aquí, de largo, que los condujo a 3 habitaciones, 2 vacías y una habitación al centro tapiada, que es la que se ve al fondo. Fanny y Arnoldo sospechaban que ahí dentro habría una tumba que estaría enterrada, seguramente una persona, por lo que en silencio pidieron permiso para entrar. Es algo que hacen los arqueólogos. Le piden al personaje, así sea un personaje milenios atrás, permiso para entrar a su sepulcro. Y procedieron. Martín, un excavador asistente de Fanny, hizo la cala y al penetrar su cincel el muro, escucharon una exclamación. Una ráfaga a presión de aire helado le había golpeado la cara a Martín. El espacio estaba hueco. Corrieron por una lámpara para mirar por el pequeño orificio. Fanny no alcanzaba. Arnoldo subió una cubeta y gritó: «Esto es una tumba». Fanny por fin pudo subirse y gritó: «No, es un sarcófago, Arnoldo». Dicen que Fanny lloró antes de que todo el equipo llegara al templo para bautizarla con agua de piña helada. En la imagen es lunes 30 de mayo por la mañana y Fanny recoge las ofrendas que se encontraban sobre la lápida del sarcófago. Es muy bonito poder decirles que todo lo que se encontraba en la lápida arriba ahorita está en el Museo Thyssen y pueden visitarlo. Ahí está. Fania y Katia Perdigón, la restauradora, recogen todos los materiales que se encuentran sobre la gran lápida. Un incensario de cerámica y un malacate de hueso, elemento frecuente en entierros femeninos mayas, por lo que se desprende la primera hipótesis. Puede ser Sakuk, la madre de Pakal. Es decir, tenía que ser alguien muy importante, estaba en el templo vecino del Templo de las Inscripciones, en la plaza central, que es el espacio más importante de la ciudad. Pero cuando vieron la cerámica en ofrendas dentro de la cripta, parecía tardía. Apogel, ahora llamada Tzakabahau, señora de la sucesión, la esposa del gran Pakal, se convirtió en una posibilidad. Dedicaron toda la mañana y la tarde de lunes a limpiar la enorme lápida. Todo el material encontrado, toda la tierra, la arena, todo es útil para la arqueología. Guardados en bolsitas de plástico, los restos son trasladados al laboratorio instalado en las habitaciones vecinas. Philip, el que ven del lado izquierdo, es uno de los camarógrafos de Argos. Observa con Katia los restos. Dentro de la cripta estamos a 40 grados y el corazón late a 1000 por hora. Yo pude tomar estas fotos gracias a que Arnoldo me dio permiso y se lo voy a agradecer toda mi vida, ¿no? Y le pedí, y me dijo, tómalas. Le dije, y con flash, jugándomela a que me sacara de la cripta. Y me dijo, haz lo que quieras. Él estaba muy concentrado y creo que le di confianza o la emoción se nos contagió a todos, pero me dio permiso de tomar todas las fotos. Fanny cree haber hallado huellas de pigmento o quizá alguna inscripción que le dé alguna pista. Si ustedes recuerdan, la tumba de Pakal está llena de inscripciones. Está toda la historia de la dinastía de Pakal escrita. Se les hacía muy raro que aquí no hubiera y todavía es un misterio. Todo es testimonio del pasado más glorioso de los mayas. Con guantes y bisturí recogen cada pedazo de tierra, fósiles de caracol, tepalcates, carbón, hueso. Todo es útil para realizar fechamientos. Debajo de Fanny se alcanza a ver un esqueleto. Son los restos óseos de un niño que fue sacrificado para acompañar al personaje del sarcófago en su viaje por los 9 estratos del inframundo. Fanny no deja de trabajar con Katia. Sabe que a sus 27 años, imagínense, Fanny era una pasante de arqueología a la que le dieron esa plaza en la que pensaban que ya no iba a haber nada y se encontró con la puerta que dio a la tumba, ¿no? Entonces sabe que puede ser una experiencia única e irrepetible. Arnoldo y Fanny intercambian hipótesis. Todo el tiempo estaban platicando, ¿quién será? ¿Quién será?
¿Quién está dentro del sarcófago? Además no sabían si el sarcófago podría estar vacío, podría ser una tumba ya saqueada. Pero pensaban que si había alguien, tenía que ser alguien perteneciente a la más alta jerarquía de los mayas, debido a que fue sepultado a unos metros del Gran Pacal. Este era solo el principio de una búsqueda que tomó más de 10 años. La humedad es agobiante dentro de la cripta. Por este boquete que se alcanza a ver, pude apreciar al día siguiente todo el proceso hasta que se levantó la lápida. Y la verdad es que en el libro y aquí les quiero compartir el trabajo de los arqueólogos y las arqueólogas porque es muy admirable. Ellos pueden trabajar toda su vida y para que esto suceda pues es increíble, ¿no? Pero están con el cincel, con su bisturí, con un cuidado impresionante y generalmente se habla del hallazgo ya que se realizó y no del trabajo minucioso que todos estos jóvenes y jóvenes realizan, ¿no? Este es Arnoldo. Y fíjense que encontró en la central de la lápida, en la parte central, encuentra un tepalcate y dice, aquí hay algo, aquí hay algo. Rascó y resultó que era un psicoducto. Es un pequeño orificio por medio del cual los mayas dejaban al espíritu del muerto comunicarse con el mundo exterior. Lo mismo habían hallado 4 décadas atrás en la tumba del Gran Pacal. Y cuando dicen que los mayas ya desaparecieron, pues no es tal. Los mayas ahí siguen. Y en Yucatán todavía hay hay familias que abren un orificio en el techo de su casa durante el velorio de alguno de los suyos. Arnoldo percibe el olor a cinabrio y se coloca una máscara. Este mineral, sulfuro de mercurio, sagrado para los mayas, puede ser tóxico y hasta mortal a determinada temperatura y tenía la doble función de proteger a las tumbas de los saqueadores y otra sagrada que les voy a platicar más adelante. Estuve todo el día ahí sentada en una escalinata. De pronto vi junto a mí un hueso humano y un colmillo con incrustación de jade que inmediatamente fueron rescatados por los arqueólogos. Estos son los restos del niño. Tenía entre 8 y 11 años de edad cuando lo sacrificaron. Estos, los de la mujer acompañante del otro lado. Ella tenía entre 25 y 30 años y como el niño fue sacrificada para acompañar al personaje central por los 9 estratos del inframundo. En la entrada de la tumba de Pacal también había acompañantes. Se sabe que los grandes señores y señoras necesitaban llevar a quienes los ayudara a transitar por los 9 estratos del inframundo. Porque el trayecto estaba lleno de peligros. Escaleras muy inclinadas que descender, serpientes fantásticas que se los podían devorar, ríos de sangre que debían cruzar o arbustos espinosos donde corrían el riesgo de quedar atrapados. Esto todo es en la cosmogonía maya. Y todo esto, todos estos peligros a lo largo de los 9 estratos eran una amenaza para el espíritu que tenía que llegar vivo a la última morada. Los estudiosos encuentran, fíjense qué interesante, paralelismos universales en todas las religiones antiguas. El libro de los muertos, sagrado para los egipcios, narra todo lo que le sucede al muerto antes de llegar al tribunal de Osiris. Y también habla de múltiples peligros en el trayecto, incluidas las serpientes, las aguas. Es decir, que ellos también debían librar obstáculos para que su espíritu llegara a salvo hasta su destino. Ya con la máscara por el olor a cinabrio, Fanny López y el antropólogo físico Javier Montes continúan el levantamiento de los restos óseos. El cinabrio, ese mineral de color rojo, asociado con la sangre como fuente de vida y el oriente por donde sale el sol, es un pigmento compuesto por sulfuro de mercurio que reacciona con el calor y el movimiento. Imagínense lo que sucede en esa cripta que hierve a 40 grados de temperatura y lleva 1300 años intocada. Yo estaba de este lado y la verdad es que no me quise salir y yo no tenía máscara y pues no me quedó de otra que ponerme un paliacate y pensar que no iba a pasar nada conmigo. Algunos sí se enfermaron con el olor a cinabrio. Este es Javier y recoge los huesos de la mujer.
Poco a poco, la lápida se va quedando limpia. 1 minuto de descanso, nadie imagina los momentos que se vivirán próximamente, inéditos para todos los afortunados que estamos en Palenque haciendo un verdadero viaje al pasado. En el campamento ya nadie habla de otra cosa. Todo se prepara para abrir el sarcófago y después de la comida todos se dirigen al templo 13, del que ya no saldrán hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Una brisa del pasado invadía esa cámara. Javier estudia lo que puede ser el fémur del personaje femenino. Es martes 31 de mayo y Arnoldo no puede esperar más. Ingenioso, conecta un pequeño foco a una pila para ver si puede mirar a través del psicoducto el interior del sarcófago. Y de pronto empieza a gritar: ¡Uta! Es un tumbón de pocas tuercas, perdón, pero es que está lleno de jade, ¡ay, ay, ay! Así hablaba y me odia cuando lo cito porque dice que lo estoy echando de cabeza y que lo estoy ventaneando y que los arqueólogos no hablan así. Pero en realidad yo le digo, pues tú haces tu informe de arqueólogo, pero lo mío es la crónica, entonces es lo que dijiste. ¡Ay, ay, ay! Esto es una alucine, vengan a ver todos y está grabado. Después Fanny se asoma. ¡Qué maravilla! Y ríe emocionada mientras escucha a su colega dirigirse al personaje. Gracias, muchas gracias. Más ofrendas son encontradas en un nicho dentro de la cámara funeraria. Aquí son 3 silbatos que seguramente se usaron en la solemne ceremonia funeraria del personaje y por ello se consideran sagrados. La tarde es eterna, se define la estrategia de trabajo. Ahí está Epigmenio Ibarra con Javier en el otro extremo del sarcófago, donde el videoasta registró con su cámara todo el proceso. La tensión y el nerviosismo se intensifican. Fíjense, les voy a contar una anécdota aquí entre nos. Yo le pregunté a Arnoldo, porque yo me iba a ir al día siguiente, le pregunté: ¿cuándo vas a abrir la tumba? Me dijo, yo me iba a ir a los 2 días. Y me dijo: tú te puedes ir a dormir al campamento porque yo tengo que esperar al día siguiente a que vengan los funcionarios. Iba a llegar Rafael Tobar de Teresa, iba a llegar Teresa Franco y tenía supuestamente que esperarlos para abrir el sarcófago. Y una de las arqueólogas me dijo: Adriana, ni se te ocurre irte, no se va a aguantar para abrirlo. Y eso fue lo que pasó. Por fin, después de 16 horas, el bastidor sostenido por gatos hidráulicos se levanta a las 3:30 de la madrugada, unos cuantos centímetros. 1, 2, 3, indica Arnoldo para accionar los gatos ubicados en cada esquina de la lápida que está sostenida por polines. Un momento silencioso, Arnoldo pide extremo cuidado para mover aquella lápida. En el sarcófago yace expectante la reina maya que congeló el tiempo para que un milenio después podamos conocer más sobre su gran cultura. Al fondo, Gilberto Buitrazo y Freddy Corso levantan la lápida. Ellos implementaron el sistema y se dan cuenta que funciona así como le funcionó a Ruth Lulier 40 años atrás. Y me gusta nombrarlos porque en general es un trabajo muy anónimo, pero ellos estaban ahí levantando la lápida. Y se abre poco a poco, es la madrugada, y afuera el dios Chac de la lluvia presente, se hace presente para participar en la ceremonia. Gerardo Fernández, que hace unos meses descubrió un enorme tablero con inscripciones en el Templo 17, participa. Era simpaticísimo. Siempre hay en el grupo alguien que hace reír a los demás en medio de la tensión. Entonces él en aquellos momentos, imagínense, se ponía a cantar Amorcito Corazón y después suplicaba: por favor, tráiganme unas enchiladas de Sanborns. A medio momento, supuestamente muy solemne, él pedía unas enchiladas. Y al fondo estamos quienes pudimos presenciar el levantamiento segundo a segundo. Gilberto y Freddy saben que el momento es tan bello como peligroso. La enorme lápida se les puede venir encima. Son ya las 4 de la mañana. Una tensa calma cubre la atmósfera. Afuera del templo, Fanny se toma un respiro. Unas horas antes llegó de México Carlos Payán, entonces director del periódico La Jornada. Se plantean las hipótesis. Aún no aparece ni un solo glifo
que dé pistas sobre la identidad del personaje. ¿Por qué? Ese es uno de los grandes misterios de la tumba. Con la noche llega el agotamiento y el silencio dentro del templo 13, pero afuera en la plaza ceremonial maya aparecen luciérnagas, todos los insectos imaginables y los monos araguatos o tigres de la noche que aúllan sin cesar para darle la bienvenida al personaje que está a punto de reaparecer después de 1300 años. Gerardo Fernández piensa, sueña, que la arqueología sirva para que aprendamos a convivir en armonía con el mundo indígena de nuestro tiempo. El cansancio vence a todos por un momento. En Palenque, diría el poeta de Tabasco, Carlos Pellicer, los cuartos son alcobas en que el sueño está despierto sin que nadie lo vea. A Epigmenio se le ocurre a las 6:10 de la madrugada introducir la lente de su cámara entre el sarcófago y la lápida que ya se ha levantado cerca de 20 centímetros. El ánimo se eleva al cielo porque a través de un monitor se comprueba que se trata de una tumba inviolada y todos pueden ver un espectáculo sin nombre. Un rey o reina maya aún no se sabe. Se desliza la tapa poco a poco con un mecanismo similar al que Ruz Lulier utilizó en el sarcófago de Pacal, 40 años antes, con tubos de metal y funciona. Afuera se instaló un taller de carpintería al que le pedían, tráeme tantos polines, los tubos. Muy impresionante, era una máquina de gente trabajando y todos muriéndose de curiosidad de a ver qué había dentro. Aquí ya vemos las extremidades inferiores de la reina. No sabíamos que era una reina, ni siquiera que era una mujer. Dentro de todas las incógnitas que contiene el episodio está la profundidad del sarcófago. Se presume que el personaje fue sepultado con un atuendo propio de su jerarquía que cubría el espacio y que con el tiempo desapareció. Son las 8 de la mañana del miércoles 1 de junio. Arnoldo se asoma por primera vez para mirar de frente al personaje después de 1 mes y medio de arduo trabajo desde que se descubrió la tumba. El olor a cinabrio es penetrante, pero es más fuerte el asombro, y los arqueólogos contemplan ya al personaje cubierto de jade. Un gran aplauso sustituye al cansancio, se ha roto el silencio milenario. Con la tapa del sarcófago se abren nuevas preguntas y nuevas puertas en la investigación de la cultura maya. Arnoldo emprende el primer análisis del personaje. Gilberto y Freddy, exhaustos y azorados. Se comenta, imagínense, que en los años 70 el arqueólogo Jorge Acosta exploró la misma pirámide y se quedó a 6 metros de la subestructura cuando terminó sus tareas y escribió en el informe que no había nada más nuevo en aquel templo. Se quedó a 6 metros. Todo parece confirmar lo que suponían los arqueólogos. Un sarcófago es indicativo de clase gobernante. La riqueza de la ofrenda abarca 1,400 piezas de jade, perla, agujas de hueso, concha y obsidiana, además de la máscara y del tipo de cripta. Lleva diadema, un pectoral de jade, 2 pulseras en cada mano y en los tobillos, un cinturón de 3 placas de piedra verde y a su lado izquierdo una pequeña máscara de serpentina que puede ser la cabeza de un cetro. Todo esto que les acabo de mencionar está en exposición en el Museo Thyssen. Lo vimos antier y es muy emocionante pensar que desde aquí viajó hasta España. Fanny y Arnoldo miran a la reina. A ella le llama la atención de la diadema del personaje. Fanny siempre dijo es mujer. Desde que supo que había un sarcófago, tuvo la intuición, es una mujer. Después, el antropólogo físico, el maestro Arturo Romano, les confirmaría que se trata de una dama. Así dijo. A mí me llamó y me dijo, Adrianita, así me decía, se trata de una dama. Él mismo, 4 décadas antes, analizó los restos óseos de Pacal. En cuanto se sabe el sexo del nuevo personaje, Arnoldo González Cruz la bautiza Reina Roja. No saben quién es, pero está cubierta de cinabrio. Y así se le quedó.
El sexo del personaje será durante meses tema central, ya que si se trata de una mujer se habla de Yohulignal, señora corazón del lugar del viento, o su nieta Sacuc, señora Quetzal Blanco, dos mujeres que reinaron en Palenque durante el periodo clásico de los mayas. Fíjense, el glifo emblema de la bisabuela Yohulignal está actualmente en el Museo Arqueológico de Madrid también. Sacuc era la madre de Pacal y la abuela de Carn Balam, considerados los dos más brillantes gobernantes de esa época y bajo cuyo reinado se construyeron los monumentos más importantes y bellos del sitio. Pero también las esposas o madres de gobernantes tenían un rol fundamental y hay que buscarlas en la genealogía real de Palenque, donde se encontrarán años después las hipótesis más sólidas de la identidad. Arnoldo y Fanny, 24 horas sin dormir y según sus propias palabras, trabajo para de aquí a 100 años. Llevan 31, a ver si llegan a los 100. El momento es poderoso y la emoción ejerce todos sus derechos. Fanny y Gabriela Ceja se abrazan después del levantamiento de la tumba. Esa mañana Fanny escribió en su diario: estoy muy emocionada. Hoy he encontrado lo mejor que me ha pasado en la vida. Estaba lloviendo. Arnoldo sale de la cripta, que es un túnel del tiempo, para que los demás puedan encontrarse con uno de sus ancestros. Fíjense, Martín, el trabajador que introdujo el cincel en la puerta, en aquella puerta tapiada, llora. Dice que el cuerpo del niño acompañante de la reina se le ha metido al cuerpo y que de ahora en adelante la vida ya no será la misma. Aquí la reina roja y su jade, piedra sagrada que simboliza vida, agua, lo precioso por excelencia. Para ellos no solo una bonita piedra, sino un símbolo de inmortalidad. Está bañada en cinabrio. En el mundo maya, cada punto cardinal está representado por un color. El norte es blanco, el sur amarillo, el poniente negro y el oriente es rojo. Y rojo es el color sagrado por donde sale el sol. Entonces el rojo cinabrio simboliza renacimiento. Pintar de cinabrio la sepultura simboliza que el muerto enterrado ahí renacerá, así como el sol vuelve a salir por el oriente. Su muerte no es el final absoluto y hay que ponerle cinabrio para que su espíritu llegue vivo hasta el último estrato del inframundo. Y el cuerpo se entierra igual que las semillas para que vuelva a nacer. ¿De dónde viene, señora?, le preguntamos durante muchos años. El universo maya estaba conformado por 3 grandes ámbitos espaciales. El cielo, dividido en 13 niveles, la tierra imaginada como una plancha circular y el inframundo de 9 estratos. Fuerzas sagradas se movían en cada uno de los niveles. En el 13º cielo reinaba Itzamna, la deidad suprema generadora del cosmos, mientras que el Xibalbá, 9º estrato del inframundo, pertenecía a los dioses de la muerte. La ceiba es un árbol sagrado que representa el cosmos y por medio del cual los hombres y las mujeres sagrados pueden descender al inframundo a través de las raíces o ascender al más alto de los cielos a través de las frondas del árbol. Ahí, en la copa de la ceiba, siempre se posa un quetzal, ave sagrada por excelencia. El cielo, el paraíso o el inframundo como destino final no estaban determinados como en la religión cristiana por el comportamiento moral de las personas, ni se trataba de un premio o un castigo. Era la forma de muerte la que determinaba a dónde iría a vivir el espíritu de la gente. Los que morían ahogados o por un rayo o por cualquier causa relacionada con el agua iban a dar al paraíso. Los que morían en la guerra o por sacrificio, que era una muerte sagrada, iban al cielo a acompañar al sol en su recorrido. Los niños iban al árbol nodriza, las muertas de parto iban al cielo, se les llamaba mujeres valientes o mujeres guerreras porque morían dando vida o en el afán de dar vida y se convertían en diosas. Los que fallecían de muerte natural iban al Xibalbá y se convertían en energía de muerte.
¿Quién eres, señora?, le seguíamos preguntando. La pregunta permaneció durante más de una década. Y en la búsqueda de una respuesta, los caminos se bifurcaron. Podía ser la bisabuela, la madre, la esposa o la nuera de Pakal Ixquinumat, que le decían, y así se llamaba señora Telaraña. Pero después de los análisis de ADN realizados en 2005, Sacaba House, señora de la sucesión, compañera de vida de Pakal, cobró fuerza como posible identidad. Y es que la extracción de ADN parecía imposible por la cantidad de cinabrio que cubría los huesos. Yo iba, cada año preguntaba y me decían, está en el Poli, están los restos en el Cinvestav. Estaban tratando de extraer ADN y no era posible por la cantidad de cinabrio. Hasta que llegaron los restos a la Universidad de Lakehead en Ontario, Canadá, a manos del doctor Carney Madison. El mismo, fíjense, que realizó los estudios de los restos óseos recuperados del Titanic y el mismo que logró extraer ADN de los neandertales. Fue él, después de una década de misterio, el quien le reveló a Vera Tisler que la reina y Pakal no estaban emparentados. Hoy se sabe que murió cuando tenía cerca de 60 años y medía 1,55. Se sabe que llevaba una vida sedentaria, de reina, por eso dicen que vivió tantos años. Era una vida de reina, ¿no? Sabemos, fíjense qué maravilla, por el sarro de sus molares se sabe lo que comía, las enfermedades que tuvo, y los huesos le dicen a la ciencia que tenía osteoporosis avanzada y hasta sinusitis. 3 láminas de piedra. 3 láminas de piedra verde indican el uso de un cinturón. En palabras de Pellicer, aquí el hombre desnudo se enfloró la cabeza con las plumas más lindas de los aires. En su pecho y sus pulsos, los jades a la selva lo asociaban y un cinturón con caída central ocultaba su sexo. Mil preguntas flotan en el aire junto a las luciérnagas. Ay, perdón, me regresé. La de los mayas era una sociedad patriarcal, nos han dicho, pero en Palenque las mujeres tenían una función muy importante. Las presentan en los tableros, otorgándole al gobernante los objetos de poder, la tiara, el cetro, el escudo y en ocasiones los instrumentos de autosacrificio para ofrecer su sangre a los dioses que la requieren para que siga latiendo el universo. También fungían como guardianas de los libros sagrados, responsables del registro de sucesos históricos y de guardar la memoria de los conocimientos más valiosos relacionados con hierbas medicinales, tratamientos de enfermedades y técnicas de adivinación. El tablero que se exhibe, que es este en el Museo Don Barton Oaks en Washington, nos muestra a Pakal a nuestra derecha y su esposa, Sacaba House, la reina roja, a la izquierda con su hijo Kanyoy Chitán. Siempre en todos los retratos de Pakal está la reina roja retratada también, Sacaba House. Una vez fuera del templo había que escribir la crónica. Imposible dormir con tanta adrenalina en circulación. Un regadorazo de agua helada y a poner en palabras lo sucedido para enviarlas desde una papelería del pueblo a la redacción del periódico. En 1994 pues no había todavía teléfonos celulares, imagínense. Yo en la selva, entonces me bajé a una papelería del pueblo y conecté el teléfono a mi computadora. El señor no entendía cómo iba a mandar, pero yo le dije, es que en el periódico van a jalar mi reportaje. ¿Cómo que van a jalar tu reportaje? Y bueno, por fin pude mandarla así y ya no me preguntó más. También llevé las fotos a una Kodak, porque eran las épocas de rollo, y el señor, y era muy confidencial, pero el señor de la Kodak me dijo, oiga, cuando fui a recoger las fotos me dijo, oiga, ¿qué encontraron? Y dije, no puede mostrar las fotos, regáleme una para el aparador. Le dije, se lo prometo que si guarda el silencio, hasta mañana yo le regalo un juego de fotos, y así fue. Y entonces después ya tenían todo sus aparadores a la reina roja.
Bueno, un mes después del hallazgo volví a Palenque. El equipo decidió explorar la puerta posterior a la cámara con la ilusión de encontrar algo más, pero solo se toparon con enormes piedras. Seguir excavando podía provocar un derrumbe en el edificio. ¿A dónde llegaban las escaleras misteriosas del Templo 3 en su interior? Mientras que los arqueólogos descifran el lenguaje arquitectónico, los epigrafistas se preguntan por qué no hay grifos. Según Maricela Ayala, una gran epigrafista pionera que murió recientemente, es curioso que la historia de Palenque se escriba a partir de Pakal, cuando mucho antes ya había escritura. Su impresión es que Pakal mandó borrar la historia para reescribirla él. Eso sigue pasando, ¿no? Llega el gobernante, borra la historia y quiere escribirla de nuevo. Entonces, es una teoría muy interesante que Yuri Norosov, el que dio con el desciframiento, con la clave del desciframiento de la escritura maya, estaba de acuerdo. Bueno, pues las piedras le hablan a los arqueólogos, pero también a veces enmudecen y nos encienden la imaginación. Este dibujo y los dos siguientes los realizó Constantino Armendáriz basado en las evidencias arqueológicas y en el arte de los escultores palencanos, que eran excelentes retratistas. La imagen grabada en el tablero de Don Bartonous, la anterior, por ejemplo, fue guía para el armado del tocado de la reina, que representa a Chac, el dios de la lluvia, y que también está plasmado en códices y piezas de cerámica. Armendáriz restauró el ajuar funerario, el tocado de jade, concha y piedra caliza, las pulseras, las orejeras y la diadema de jade, el pectoral tejido de piedras preciosas y el retrato de la reina en una pequeña piedra tallada dentro de una valva de espíndolos. El análisis de los materiales, a su vez, aporta rica información sobre las rutas comerciales y los puntos de contacto de Palenque con otros sitios. Si ustedes recorren esta exposición, está en diálogo riquísimo con lo que van a ver en el Thyssen. ¿Qué es todo esto? Es todo el ajuar de la reina, está ahí, en la sala de los grandes maestros, donde movieron, ya no sé si a Tiziano o a Caravaggio. Y le dijeron, con permiso, le toca a la reina. A 31 años del descubrimiento, luego del trabajo de las y los arqueólogos, epigrafistas y profesionales de la antropología física, o llamada bioarqueología, y de los análisis de los restos óseos y del ADN, junto con los análisis de carbono 14 y los estudios morfológicos de su cráneo, las hipótesis sobre la misteriosa identidad de la reina se reducen a una sola: Sakuba Jau. Sacaba Jau, señora de la sucesión, la esposa de Pakal, también citada en la escritura maya como señora del lugar de los grandes árboles o señora del dios de los lagos mellizos. Y sus restos volvieron a Palenque en 2012, donde se resguardan en una bóveda especial cerca de los del monarca que yacen en el Templo de las Inscripciones. La idea es conservar una muestra de esos huesos para la investigación y devolver el resto a su sarcófago para sellarlo después. Originaria de Ochtecú, lugar de los dioses del árbol, en Tabasco, Sacaba Jau tuvo 3 hijos con Pakal: Cambalam, Canyoichitam y Tihuolchanmat, y falleció en el 672 después de Cristo, 11 años antes que su esposo. En su tiempo se construyeron las más bellas pirámides y templos y las únicas 2 tumbas de sarcófago en Mesoamérica. Se desarrollaron las artes y las ciencias, se esculpieron bellísimos tableros y se escribió la historia de la dinastía, que gracias a la epigrafía ya puede leerse. Como ustedes ven, yo solamente recojo las entrevistas que hago con los que verdaderamente saben y estudian, y es un estudio interdisciplinario totalmente, todo es un trabajo en equipo. Bueno, lo que también sabemos es que Palenque es una fuente inagotable de secretos y refinamiento. Aquí, como escribió Carlos Pellicer, la suntuosa elegancia de los mayas le dio a la selva un porvenir eterno y al cielo un espejo donde mirarse. Desde el observatorio, que es esa torre, ellos conversaron con las estrellas, supieron predecir el destino y descifrar el pasado, desarrollaron el calendario más exacto que ha realizado la humanidad y calcularon con matemáticas asombrosas el latido del universo.
y al hombre del futuro le heredaron preguntas hasta el infinito. Aquí el templo 13 junto al de las inscripciones como lo vemos hoy. El descubrimiento de la Reina Roja cambió un día el color de la tinta con el que se escribe la historia. Y esto lo digo porque en la búsqueda de su identidad se encontraron a todas las mujeres de la dinastía, de la genealogía real de Palenque en su época de mayor esplendor. Esto era solo el comienzo de una historia. Lo que pasó antes y lo que siguió después del descubrimiento está narrado en las páginas de un libro que concibo como un sueño compartido con fundamentos reales, y es el que hoy comparto con ustedes. Porque el asombro no cesa. Se descubrió que la máscara de la reina, restaurada por Alfonso Cruz y Arnoldo González Cruz, es de malaquita, no de jade como se pensaba. Que la pupila de sus ojos no es de obsidiana, como se decía, sino de azabache, y que la esclerótica no es de concha, sino de jade blanco. Hoy se sabe que la malaquita se producía cerca de Ojtecú, el señorío de donde llegó a Palenque para casarse con Pacal a los 13 años, la princesa Sacabajau, según las escrituras mayas. Que Ojtecú podría ser un punto de captación de jadeíta y otros materiales codiciados por la nobleza central, signo de riqueza, poder y gran prestigio, lo que explica el título del padre de la Reina Roja. Al señor se le decía señor de la piedra preciosa. Y otras hipótesis establece que los famosos incenciarios del dios del árbol, hallados en Palenque, uno de ellos hoy en el Museo Arqueológico de Madrid, son originarios del mismo lugar de donde era Sacabajau, y que la dinastía central comisionó a ceramistas de esa localidad para realizarlo. Son una maravilla. Y solo en una temporada encontraron más de 100 incenciarios. Se sabe, gracias al epigrafista Guillermo Bernal, que Pacal y Sacabajau se casaron el 20 de marzo de 626, cuando él estaba a 4 días de cumplir 23 años y llevaba 13 gobernando. Durante los primeros años, claro que lo hizo de la mano de su madre Sacuc. 11 años después nacería su primer hijo Cambalam. La elección de la princesa como consorte de Pacal, nos dice Bernal, debió ser una decisión bien calculada en términos geopolíticos, como aliados, es decir, Palenque y Ojtecú, contra Tortuguero, que frecuentemente atacaba Ojtecú. En realidad se sabe hoy mucho más y se espera que algún día se encuentren los restos de los hijos de la reina con Pacal para continuar los estudios del ADN. Nuevos descubrimientos en Palenque, luego del hallazgo de la Reina Roja, siguen enriqueciendo el conocimiento de la ciudad y la cultura maya. Una tumba en el Templo 20 con pintura mural que podría pertenecer a Cumbalam I, fundador de la dinastía, o a Yojulignal, señora corazón del lugar del viento. En el Templo 19, el majestuoso trono, un trono increíble, de Acal Monab, tortuga de las aguas profundas, nieto de Pacal, quien llevó a Palenque a un nuevo esplendor. Y nuevas lecturas de textos mayas que los epigrafistas ya pueden leer y surgirán más preguntas. En el libro trato de contar el desarrollo de la epigrafía, de pasar de un glifo a las fechas, a los nombres, y ahora ya saben hasta estilos literarios, ya conocen la gramática de Palenque, que es muy impresionante, los tiempos de los verbos, en fin. La Reina Roja no solo atrapó a quienes tuvimos el privilegio de presenciar su regreso hace 31 años, también atrapó la mirada de Ricardo Massal. Él es un pintor contemporáneo que se obsesionó con la belleza de la sobriedad de su cripta y con el rojo cinabrio que encontró en la selva. Y también obsesionó a la Beba Pecanins, una artista conceptual que la llevó a la expresión femenina contemporánea cuando invitó a 100 mujeres a realizar máscaras inspiradas en la Reina Roja. La Beba ascendió a los 13 cielos, pero desde allá seguramente miró su proyecto en las salas del Museo del Chopo de la Ciudad de México, organizada por su madre, la gran Montserrat Pecanins, y el pintor Brian Nissen. El sueño de Monse, porque lo viví muy de cerca con ella, era traer todo este proyecto a Barcelona y a Madrid, pero emprendió el vuelo junto a su hija
antes de verlo realizado. Ahora desde donde esté debe de estar encantada viendo a la Reina Roja por aquí. La Reina también atrapó a Luis Carlos García Ayala, el alpinista mexicano que al inaugurar una nueva ruta de ascenso en esta montaña en Pakistán, la bautizó Reina Roja. Desde entonces todos los alpinistas que suben esta roca dicen que van a subir la Reina Roja, así está bautizada. Esta es la más reciente reconstrucción facial de Sacabajao como se vería antes de morir. Se dio a conocer apenas este año y fue realizado por Vera Tisler y Emanute Guaudivi a partir de 3 retratos y el cráneo de la Reina Roja. En fin, entre más avanza la tecnología digital, pues es increíble que podamos ver el rostro de la reina tal cual cuando estaba a punto de morir, ¿no? A partir de los tableros y de su cráneo original. Así, poco a poco, el trabajo de artistas como este, que es de Gabriel Martínez Meave, nos revelan el rostro que hay detrás de la máscara de Sacabajao, aunque dicen los especialistas que las máscaras mayas dicen más de lo que ocultan, en su material, en su expresión, porque son retratos de la persona. La máscara de la reina es su retrato y se supone que lo lleva para ser reconocida durante todo el trayecto hasta el inframundo. Sacabajao, con su ajuar funerario restaurado, a 3 décadas de su descubrimiento, así luce en el Museo de Sitio de Palenque, aunque a veces sale de gira. Estuvo en el Metropolitano de Nueva York y en el Getty de Los Ángeles en 2018. En 2023 rompió récord con más de 500,000 visitantes en 3 museos de Japón. Y desde el viernes pasado y hasta marzo de 2026 se exhibe en el Museo Thyssen de Madrid. Y algún día, como en el caso de Pakal, sus restos óseos volverán a su sarcófago en el Templo 13 de Palenque, que se llama La Camjá, el lugar de las grandes aguas. En las páginas que incluye esta nueva edición actualizada que les comparto hoy, continúa el diálogo con la Reina Roja, que en los últimos años ha revelado nuevas imágenes y rica información sobre su vida, la de los mayas y las de las mujeres de su tiempo, cuyo papel en las clases gobernantes, en la nobleza, la religión, la cosmogonía y la vida cotidiana de Palenque en su época de mayor esplendor resulta mucho más importante de lo que se pensaba. Hay datos asombrosos, por ejemplo, de los últimos, la evidencia de que la reina era, por lo menos, bilingüe, como demuestran Vera Tisler y Eric Velázquez. Se supone que hablaba el lenguaje vernáculo, pero también el que llamaban lengua de prestigio. Y a mí lo que me pareció más complejo, impresionante, es que saben las lenguas que hablaba por la forma en que se deformó el cráneo, que era propia de cierto lugar. Entonces sabe que por lo menos hablaba 2 lenguas. Asimismo, y gracias a la revolución de la epigrafía en las últimas 2 décadas, los nombres de la reina se han multiplicado. Señora reina del linaje, señora reina de las generaciones, reina de muchas generaciones, reina de innumerables linajes. Esto nos habla de su poder en vida, pero también después de su muerte biológica y desde el plano celeste, porque junto con Pakal sigue siendo, aún muerta, venerada por los palencanos, que los conciben como ancestros divinos que inciden en todas las generaciones por venir. Según las nuevas interpretaciones de los tableros, la evidencia arqueológica y la lectura de las escrituras, la pareja real se complementa. Esto me encanta porque después de ver esta exposición que hace hincapié en la dualidad, imagínense que lo que nos dice toda la evidencia científica es que se complementan él y ella. La reina como madre lunar, él, Pakal, como padre solar. Y quizá por esa razón sus tumbas ocultas en las pirámides o montañas sagradas de la ciudad sobrevivieron tanto tiempo. Bueno, pues yo solo espero que la Reina Roja hoy los envuelva a ustedes y los llene de preguntas, porque las preguntas son el combustible de la imaginación y del conocimiento. Son nuestra más clara certeza de que estamos vivos.
y en la búsqueda de respuestas, quizá logremos escuchar el eco del canto de las aves que siempre quisieron decirnos el nombre de la Reina Roja, la que nos regala su historia para abrir un nuevo diálogo con el pasado y con el espejo siempre incompleto de una humanidad que se pregunta quiénes somos y de dónde venimos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Pues no sé si alguien tenga un comentario, alguna pregunta. Digo, yo todavía tengo miles después, pero ha sido un privilegio poder platicar con ustedes aquí, compartir la experiencia que está más completa en el libro. No es que me haga publicidad, pero en el libro estoy contando la historia de la reina, pero también la de los arqueólogos y arqueólogas que vivieron ese momento, de 30 años para acá, ¿qué les pasó en su vida? Todos resultaron tocados por este descubrimiento. Y es muy interesante, porque se habla poco de eso, ¿no? Muchas veces se habla del hallazgo y no. Y yo sentí que era un compromiso darle seguimiento. Si tuve el privilegio de estar ahí y de contarlo, pues tenía que seguir la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues los invito a preguntar y si no, pues a tomar un vinito y a platicar. Aya. Hola, buenas tardes. Hola. Fantástica ponencia, me ha encantado. Y me gustaría preguntarte un poco cómo va a día de hoy la investigación, ya que el proyecto continúa y esperemos durante muchísimos años más. ¿Qué ideas más o menos están teniendo? ¿Qué dirección lleva el proyecto? ¿A qué podemos exponernos? A lo mejor podéis darnos algún detalle o alguna curiosidad. Gracias. Por supuesto, mira, es increíble, pero esto avanza cada día, aunque la arqueología, la epigrafía, la antropología física, todo esto tiene que... Los historiadores, todos trabajan en equipo para reconstruir la historia, que era lo que a mí me interesaba, ¿no? La historia de la reina. Y para darte una idea, cuando yo había entregado ya mi libro, es decir, la nueva edición conmemorativa de los 30 años, ya había entregado el manuscrito cuando le hablé a Vera Tisler, que es la gran antropóloga física que dialoga. Yo así digo, platican con los huesos. De hace 1300 años, les preguntan quién eres, qué comías, qué enfermedades tenías. Le hablé para pedirle un retrato, el que les mostré, y me dijo, ¿por qué no me hablaste antes si hay mucho más que contar? Entonces tuve que detener la producción del libro para que me contara. Entonces lo que me contaron fue lo del final, que es esta fase de la dualidad, de... mucho más allá del rey y la reina, Pacal y la reina roja como seres de carne y hueso, sino esa otra dimensión. A veces es muy difícil para nosotros imaginarla porque es toda una cosmogonía distinta, pero todo lo que pasaba, y aquí lo podemos ver en la exposición, dentro del cuerpo. ¿Qué pasaba en el cuerpo de Pacal y de la reina roja, por ejemplo? Bueno, pues había ánimas. Se supone que había ánimas que vivían adentro. Se supone que para ellos los orificios que tenemos en la nariz, en la boca, por ahí se expresan las deidades que viven dentro de nosotros. Y que Ahau es el de la voz potente. Ya ves que se llama Sacaba Ahau, Sagbu Ahau. Siempre es el Ahau, es el de la voz potente. Entonces para ellos la palabra era muy importante. Y los orificios, igual que las cuevas, que a mí me parece fascinante, ¿no? Las cuevas para ellos eran lugares sagrados donde los sacerdotes o los gobernantes entraban al inframundo. Entonces, por ejemplo, por ahí va la última investigación de lo que yo pude consultar con estos investigadores, que tengo que decir lo que son heroicos y heroicas, porque en la arqueología y en general en la cultura dependen mucho de los vaivenes sexenales del presupuesto, ¿no? Entonces, cuando descubrieron a la Reina Roja, había un apoyo del Banco Mundial y se hicieron 14 proyectos especiales arqueológicos en diferentes sitios, Yaxchilán, Bonampak, Palenque fue uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Cuando hay presupuesto,
no solamente se dedican a mantener, a conservar, a restaurar las estructuras, sino a explorar. Y eso dio pie, por ejemplo, a este descubrimiento, ¿no? Si no hubiera habido presupuesto es imposible. Ahora están sufriendo los recortes presupuestales. Entonces, pues hay que luchar con ellos para que les den el presupuesto que merecen, porque gracias a esos trabajos es que podemos ver lo que vemos en este maravilloso lugar. Esta maravillosa exposición tiene origen en el trabajo de muchas personas, arqueólogos, antropólogos, historiadores, epigrafistas. Entonces, bueno, la investigación va por ahí. Falta mucho, que afortunadamente, ¿no? Siempre hay más por explorar. En Palenque, pues hay muchísimo más, y la epigrafía, como les comentaba, en los últimos 20 años ha avanzado tanto que es muy impresionante que ya pueden leer escrituras. Y Palenque es un libro. Es un misterio que no haya glifos en el Templo de la Reina, pero en Palenque está lleno de escritura que están leyendo, y es fascinante porque te cuentan lo que están leyendo y es toda una historia, ¿no? De la pareja real, de sus hijos, de lo que pensaba, de su filosofía. En fin, no sé si alcanzó a contestarte, pero hay mucho más. Si se me permite, perdona, como estamos hablando de epigrafía, ¿has incluido transcripciones epigráficas en tu propio libro, en mi desconocimiento? Está todo, o sea, sí. Está desde que se reúnen, bueno, todo empieza con Yuri Norosov, es un ruso que estudia es un lingüista, trabaja en la Universidad de Moscú, luego está antes no se llamaba Leningrado, ¿no? Se llamaba Leningrado, que es San Petersburgo, y él estudiaba en la universidad lingüística. Hablaba las lenguas antiguas. Y es una historia fascinante. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y viene la entrevista, porque él da con la clave del desciframiento sin haber puesto un pie en Mesoamérica. Porque se va a la guerra, lo mandan a la guerra de Berlín, a la toma de Berlín, y bueno, esto está entre leyenda, historia, pero cuando ve la biblioteca de Berlín incendiada por la toma, rescata 2 libros, y esos 2 libros le dan pie, que son sobre la escritura maya. Entonces, a partir de ahí, dice, llega a la universidad, su tutor le dice, esto no es escritura, lo de los mayas no es escritura, y le dice él, y es indescifrable, y él dice, todo lo que ha hecho un ser humano por escrito se puede descifrar por otro ser humano. Muy bonito. Pues da con la clave, que es que los mayas no tenían un alfabeto sino un silabario, y que corresponde a un lenguaje fonético. Afortunadamente todavía hay choles que hablan el maya, y ahí entonces está contada toda la historia. Cuando él da esta clave, hay un grupo de epigrafistas muy importantes de todo el mundo que se reúnen en Palenque a descifrar la lápida de Pacal, donde está escrita toda la genealogía, y ellos dan con los nombres de todos y sus fechas de entronamiento, de nacimiento, de muerte, incluida Sacabajau. Y de ahí, que son los años 50 del siglo XX, a hoy, pues andan unos pasos agigantados. Y hay ya grandes epigrafistas mexicanos, como Guillermo Bernal, que falleció, pero ahora Eric Velázquez, hay una entrevista con él en el libro. En fin, sí está contado cómo se ha desarrollado y qué es y los debates también, porque había una epigrafista muy importante, Linda Schilly, difería de Rus Lulier, porque el Rus Lulier decía, no es cierto, aquí no hay verbos, y la otra decía, sí hay verbos, demuéstramelo. Entonces, debates de ese tamaño están contenidos. Sí lo quise contar. Muchísimas gracias. Pues ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Tomémonos un vinito. Aquí hay otra. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto y enhorabuena por volver a
realmente reeditar este libro y me parece muy interesante tu formación periodística. Creo que complementa muy bien tal vez el enfoque que le quisiste dar a esta investigación. Pero también te quería preguntar, ¿te has involucrado también en otros proyectos de arqueología maya en México o en otros países, tal vez que sean de Mesoamérica? Mira, como Guatemala, Honduras. Siempre me ha encantado la arqueología, desde mi padre, que era un aficionado, no era arqueólogo, pero siempre en mi familia hubo un gusto especial. Y a mí me encantaba leer de los viajeros que venían a estos sitios mayas antiguos. Entonces, la verdad es que sobre todo me atrapó esta historia de la Reina Roja, no tanto que en el libro, pues imagínate, yo tenía 10 años de investigación en mi escritorio y no sabía cómo contar la historia. No sabía que cómo. Y de pronto una noche pues se me ocurrió darle voz a la reina. Entonces en el libro lo que encuentras es que la reina te cuenta su historia. Hay dos voces, la de tercera persona, que es el narrador, y la Reina Roja, que se hace como un cómplice del lector. Y le dice, ellos creen que van a encontrar mi historia, pero se van a tardar mucho. En fin, es un cómplice del lector y me divertí mucho haciendo esa voz, aunque tuve que tener mucho cuidado porque la reina tenía que hablar con cierto lenguaje, no podía decir regadera. Es que cuando lo revisé me di cuenta, ¿no? Decía, los arqueólogos echaron un regaderazo. Pues no, la reina, no, en esa época no hablaban de regaderazo, era un baño. O sea, tuvo su complejidad. No traicionar o ser fiel un poco a la imaginación, pero también al rigor, ¿no? Entonces, pues en esa sigo. Yo la verdad sí quedé atrapada en esta historia como muchos y me interesa todo lo que tiene que ver con los mayas y la arqueología. También en México, en el Templo Mayor, que es mexica, si tú te das una vuelta por ahí verás la riqueza que contiene y que además está en el Zócalo. Y siguen encontrando piezas que revelan la historia y la filosofía y la religión mexica. Entonces es interminable, es una fuente maravillosa. Muchas gracias. Muchas felicidades por tu exposición y bueno, yo ya estoy como al 30% del libro y estoy feliz. Ay. Te quería hacer una pregunta. Dices que hubo un antes y un después en todas las personas que estuvieron involucradas en el descubrimiento de la Reina Roja. ¿Cuál fue tu experiencia después de la Reina Roja? La mía. Bueno, después de cubrir ese hallazgo que a nivel periodístico, en el sentido periodístico creo que es el evento más importante que me ha sucedido, estar presente en un momento así no es normal y no pasa cotidianamente. Entonces me comprometió. Dije, la mirada compromete. Si tú ves eso y eres testigo, te comprometes a contar la historia y a contarla bien. Pero también en el periódico, esto te lo cuento para que veas el nivel de la obsesión, yo regresé de Palenque y pasaban los meses y yo seguía escribiendo de Palenque y entrevistando a los historiadores, a los arqueólogos, y de la dirección me mandaron decir, oye, ya párale con los mayas porque hay otros temas en la cultura. Y entonces dije, ok, pues sí es cierto, pero me comprometí a cada año, cada 1 de junio, publicar una actualización de la información. Eso me permitió pues hacer el libro. Y al mismo tiempo, pues la pasión que tengo por la Reina Roja la tuve por otros temas, ¿no? Hice el libro del joven Orozco, Cartas de amor a una niña, Los náufragos de San Blas, El Zapata sin bigotes, y tengo 9 libros, y unos antes y unos después, pero sabes que la Reina Roja te atrapa. Y hay una amiga, Miriam Cerda, la misma que me dio el tip de que habían encontrado el sarcófago, me dices que cuando estás escribiendo de Nahui Olin, que es un libro importante para mí, viene la Reina Roja en la noche y te jala las patitas y te dice, oye, aquí estoy y tengo más cosas que contar. O sea, ya me rendí, es un tema que voy a tener toda mi vida junto a mí y me rendí gozosamente, aunque sigo haciendo otras cosas, ¿no? A los arqueólogos, olvídate, ellos son científicos. Arnoldo es de un rigor y súper serio. Nuestra idea era hacer el libro juntos, pero pues
nos dimos cuenta que cada quien habla un lenguaje muy diferente. Él decía, encontramos un individuo en posición de cúbito dorsal. Dice Arnoldo, ¿qué es eso? O sea, pero está bien, porque gracias a eso que hacen ellos, yo puedo hacer esto. Nada más que yo tengo otra forma. Entonces decidimos cada quien hacer nuestro libro y él es muy serio, pero un día le dije, lo estaban entrevistando a la cámara, yo estaba y le dicen, ¿qué presencia tiene la Reina Roja en tu vida? Y dice, pues como cualquier otra, y el templo es igual que una casa y todo brinda información. Cuando apagaron la cámara le dije a Arnoldo, ¿y entonces por qué tu correo electrónico se llama RR? ¿Y por qué? Y dijo, no, pues sí, y cada Día de Muertos le hago un altar y cada año le pongo veladoras. Claro que está ahí. Y Fanny López Jiménez, que es la otra arqueóloga maravillosa, que tenía 27 años, ella lo que ha hecho, ahora es rectora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, creo que estuvo aquí en la casa hace unos meses. Ella está haciendo una tesis de doctorado sobre la mujer en la nobleza maya. Es lo que llaman ahora arqueología de género. Está haciendo estudio arqueológico con perspectiva de género. Entonces, bueno, y a todos los que cualquiera que tú les preguntes, ¿no? Pero en mí, pues imagínate, 31 años después de estar aquí platicándolo, pues los marearía, porque como a Miguel yo creo que ya lo mareo diario con la Reina Roja. Y a todo el que se me ponga enfrente, pues sí. Pero no, he seguido con otros temas, por supuesto, aunque ahí va conmigo la Reina Roja, igual que Nahui Olin. Hola Adriana, muchas Hola. Felicidades. Gracias. Le metes un entusiasmo que envuelves al lector con tu crónica y hace que te lo devores. Te felicito. Muchas gracias. Yo tengo una gracias. pregunta. Dime. Si lo que han encontrado y resulta tan complejo, y hoy entiendo que está el 25%, digamos que explorado, ¿no? Todavía le falta muchísimo. Falta presupuesto, se está trabajando, se espera que esté al 100%, porque lo que creo que pueden encontrar allá debe ser fabuloso, ¿no? Imagínate, ¿no? Bueno, lo que yo les comentaba, pues encontraron los restos de Pacal primero, en 1952, la Reina Roja en 94, y hay 3 hijos de la pareja real que deben de estar sus restos por ahí, ¿no? Y han encontrado otras cosas, como les mencioné, pero la verdad es que el presupuesto nunca es suficiente para la riqueza que hay, arqueológicamente hablando en México. Yo creo que es una lucha que tengan más presupuesto, porque su trabajo, como decía, es heroico, y ellos dependen cada sexenio de lo que proponga el presupuesto, el PEF, que le llaman, ¿no? El presupuesto federal. Ahora es poco, entonces no lo puedes creer, es la verdad, que ves estas maravillas en estos 4 museos en Madrid. La cultura, yo creo que es el puente entre los países, el diálogo más rico que puede haber y la mejor cara de México. Cuando tú ves esto dices, caray, ¿no? México es mucho más que narcotráfico, que feminicidios y toda esa realidad que es verdadera, pero también es esta. Entonces es una lucha. Yo cada año veo al sector cultural sufriendo para ver qué presupuesto va a haber, ¿no? Más allá del discurso. Entonces, sí, no sé qué porcentaje esté explorado, pero lo que sí es cierto es que no pueden explorar si no tienen recursos para conservar. Imagínate que exploran, encuentran y no tienen recursos, entonces es un riesgo. Es un riesgo, se expone al saqueo el patrimonio, se expone a la degradación, porque todos estos sitios, bueno, Palenque es una selva, no sé, es una selva maravillosa. Y sí, pero se devora los templos. Si no los conservan, la selva se los devora, ¿no? Entonces, bueno, es una lucha que desde que yo empecé como reportera llevan a cabo. La Reina Roja fue una excepción por el patrimonio, el recurso que vino del Banco Mundial, que fue muy importante. Entonces, pues no sé si te contesto.
Sí, porque me llamaba la atención de que la Fundación Rockefeller hace muchísimos años arrancó, Banco Mundial, una aportación extraordinaria en la administración del presidente Salinas, pero lo que es una tristeza es ver templos que ahí están, que los guías te dicen ahí está. Había uno que le decían el rascacielos, completamente topado por la selva, ¿no? Sí. Y decían, el presupuesto nada más de ese edificio es de $20 millones, nada más limpiarlo. Exacto, Entonces, y además dinero no sin solo es fondo. limpiarlo, sino quién lo va a cuidar, quién lo va a conservar, quién lo va a investigar, porque las piedras hablan. Entonces, lo importante de descubrir algo es que, como aquí, el trabajo interdisciplinario llegue a la gente y llegue con una historia. La piedra es preciosa en sí, ¿no? Tú ves el templo de las inscripciones y es una maravilla artística, pero si además de el valor estético encuentras la historia que tiene que contarte, pues mucho mejor, y entonces necesitan personal. Gracias. ¿Ya? Bueno, pues muchas gracias.